Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Noemi Goilón, para los que no me conozcáis. Trabajo en el COIAS y me gustaría daros la bienvenida en nombre del colegio y de todo el equipo que lo formamos. Muchas gracias en primer lugar por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar en el que hablaremos sobre la comunicación eficiente en el entorno laboral. Antes de nada, quiero agradecer a Listos & Co su colaboración en la organización de esta jornada, de este webinar, especialmente, bueno, Jimena, que la tenemos por aquí, y también, por supuesto, a Carolina, que será la ponente de hoy. Muy brevemente, remarcar los aspectos organizativos de la jornada. Sí que os pedimos que todos los asistentes mantengáis el micro y la cámara apagada, a excepción de, bueno, Carolina y yo en esta pequeña introducción, y luego todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo a lo largo de este webinar podéis escribirlas en el chat que tenéis ahí a vuestra derecha, y lo que vamos a hacer es emplazarlas al final de la jornada, donde las iremos leyendo y respondiendo. Como decía, hoy nos acompaña Carolina, os la presento haciendo una pequeña reseña a su currículum. Ella es psicóloga, socio empresarial, trainers training, con máster en recursos humanos, programación neurolingüística y comunicación e hipnosis ericksoniana, que lo he dicho bien. Cuenta con un amplio desarrollo como consultora formadora freelance, en empresas del sector industrial y servicios de ámbito nacional, así como instituciones públicas en gestión de personas. Y bueno, durante el webinar de hoy, pues bueno, hablaremos sobre la importancia que tienen estas habilidades comunicacionales a la hora de conectar con nuestros clientes, tanto internos como externos, y también, pues bueno, se darán alguna pequeña pincelada sobre algunas herramientas, técnicas que nos pueden ayudar en estas relaciones inter e intradepartamentales, ¿vale? Queremos también aprovechar la ocasión para presentar brevemente el curso COIAS en comunicación interpersonal que tenemos programado de la mano de Carolina en este mes de abril. Pertenece a un programa más amplio en habilidades para mandos intermedios con varias formaciones independientes que están planificadas a lo largo del año, todas bonificables por la Fundae, y esta en concreto es la tercera de las formaciones del programa. Este en concreto, como decía, está en abril, planificado en abril, en los días 17, 21, 24 y 27 de abril, en horario de 4 a 7, son sesiones de 3 horas, y en él se trabajará de forma muy activa y muy práctica pues estas técnicas de comunicación, coaching para desarrollar a los miembros de vuestros equipos mediante una comunicación flexible, adaptativa y transformadora. La ventaja de hacerlo en aula virtual, perdón, que no comenté que este curso se hace en aula virtual a través de la plataforma del COIAS, es que en el caso de que deseéis repasar algún concepto o no os podéis conectar a alguna de las sesiones, estas siempre quedan grabadas y permanecen pues, bueno, un tiempo limitado disponibles para todos los alumnos, así que también podríais cursarlo de esta forma, ¿vale? Y importante también, pues bueno, al final de todas las formaciones que hacemos, se os emite un diploma de aprovechamiento por parte del colegio. Aquí os quería presentar, bueno, pues todo este programa que tenemos. Como decía, este curso es el tercero del programa de habilidades en mandos intermedios, comunicación interpersonal, pero bueno, os voy a presentar todas ellas, simplemente los títulos para que los situéis un poco en el calendario por si también os interesara alguna de ellas. Tenemos de negociación comercial en mayo, fidelización, gestión y desarrollo de talento en junio, resolución de conflictos en octubre, equipos de alto rendimiento en noviembre e inteligencia emocional en diciembre, ¿vale? Como decía, es un programa que está repartido a lo largo de todo el año. Y ahora sí, no me quiero extender mucho más. Por finalizar esta pequeña introducción, os dejamos aquí nuestros datos de contacto, página web, correo electrónico, teléfono para cualquier duda o consulta que podáis tener. Y bueno, también os podéis seguir en las redes sociales, que estamos prácticamente en todas como @coias. Y ahora sí, cedo el turno a la verdadera protagonista de hoy, que es Carolina. Así que nada, muchas gracias a todos y adelante. Nada, muchísimas gracias a ti, Noemi, por la presentación. Bienvenidos a todos. Muchas gracias de nuevo
por compartir vuestro tiempo con nosotros. Os comparto también, bueno, pues una pequeña presentación que he hecho con respecto a lo que yo quería un poco transmitiros, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a ver, ¿no? Es decir, al final dentro de la comunicación hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar y es que lo que no se dice no se sabe, ¿no? Es decir, aquello que no verbalizamos de una manera u otra, es decir, una cosa es el lenguaje que yo utilizo, evidentemente, y otra es mi intención comunicativa, ¿no? Entonces, todo aquello que de forma verbal o no verbal no se expresa, pues evidentemente no llega, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que tenemos como unos 60.000 pensamientos al día, lo cual no sé si os habrá pasado de estar pensando, ¿verdad? Y estar en ese discurso interno, donde también hay una comunicación interna muy potente, y que alguien os pregunte, oye, ¿en qué estás pensando? Y tú no sabes qué contestar, ¿no? Es decir, pues en nada, ¿no? Solemos decir, pues en nada. No, estamos pensando en tantas cosas al mismo tiempo, los enlaces entre un pensamiento y otro son tan rápidos que no nos damos cuenta de todo ese diálogo interno, ¿no? Entonces, la comunicación no es solo externa, no es solo hacia afuera, que sí, sino también interna, ¿no? Y este va a ser un poquito el concepto general con el cual vamos a trabajar, ¿no? Es decir, cómo te comunicas. Cómo te comunicas no solo externamente con tus clientes externos, con tus clientes internos, es decir, compañeros, compañeras de trabajo, colaboradores, equipos, ¿no? Es decir, al final es cómo lo hago hacia adentro, cómo me comunico, cómo me trato, cómo me gestiono, cómo funciono internamente. Va a haber una primera parte ahí potente de autoanálisis importante para ver, ¿no? Esto cómo sale hacia afuera, ¿no? Cómo se transmite, cómo se proyecta hacia afuera. Entonces, esto va a ser un poquito la base, cómo te comunicas, ¿vale? Cómo te comunicas tú. Y luego ya veremos cómo nos adaptamos al entorno, ¿verdad? Entonces a mí me gustaría, a ver, porque... vale, sí que... Vale. Me gustaría ser más concreta con los objetivos porque, bueno, pues ya es un curso donde podéis vosotros optar y, bueno, básicamente son 5, ¿vale? 5 objetivos desde esa pregunta primera, ¿no? De cómo te comunicas. Uno de los objetivos va a ser reconocer la importancia de las relaciones humanas y identificar los factores que influyen en la calidad de nuestra comunicación personal y dentro de ese entorno laboral. Es decir, cómo me relaciono, ¿no? Porque dentro de, como hay una parte de la comunicación que no es solo verbal, es decir, nos estamos comunicando constantemente, con una mirada, con un gesto, ya veremos cuál es el porcentaje, eso lo veremos en la formación, cuánto porcentaje es verbal, cuánto porcentaje no es verbal, y esto cómo impacta, ¿no? En la comunicación con el otro. Entonces, cómo me relaciono como ser social va a ser un punto de partida importante. Ya lo ha dicho Noemi, va a ser una formación muy participativa. Es decir, aquellos y aquellas que os apuntéis, vamos a participar muy activamente. Es decir, esto no es una clase magistral en la cual solo hablo yo. De hecho, la influencia de aprendizaje en un grupo es mucho más potente que de forma individual. Por lo tanto, el hecho de que todos participemos va a tener un impacto en la adquisición de conocimientos mucho más relevante, ¿no? Es decir, el hecho de que vosotros participéis y vosotras participéis constantemente con vuestras ideas, con vuestros conceptos, con vuestras opiniones, con vuestras creencias con respecto a todo este tema de la comunicación, va a tener un impacto muy positivo en el resto de compañeras y compañeros, ¿no? Incluso en mí.
Es decir, muchas veces hago participar a la gente en una formación para aprender, porque así es como se amplía nuestro mapa mental, ¿no? En la comunicación. La comunicación es el vínculo perfecto para el aprendizaje, ¿no? Porque al tiempo que yo escucho, observo y adquiero conocimientos de los demás, a través del proceso comunicativo me enriquezco, ¿no? Y amplío mi mapa mental. Entonces, ese primer objetivo va a ser cómo me relaciono, cómo funciono con las relaciones humanas, cómo funciono en mi estilo de comunicación, eh, cómo me comunico con unos o con otros, cómo las expectativas que tienen sobre mí también los demás hacen que yo me comunique de determinada manera. O sea, va a haber ahí una parte de autoanálisis, de reflexión, de autoconocimiento muy importante, ¿vale? Porque desde ahí se parte para el cambio de cualquier habilidad o de mejora de cualquier habilidad. Un segundo objetivo sería identificar las habilidades comunicacionales que debe poseer pues, el personal de contacto con el cliente interno o externo. Es decir, fijaros, esto es muy general, ¿no? Es decir, yo como personal de contacto con cualquier cliente que tenga a mi cargo externo, colaboradores, cuando yo hablo de clientes internos hablo de colaboradores, de equipo, de homólogos interdepartamentalmente. ¿Cuáles son esas habilidades comunicacionales? Es decir, dentro de la gran habilidad de la comunicación, ¿vale? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de hablar, a la hora de moverme, a la hora de gestionar mis emociones, a la hora que sé que habéis tenido un módulo de gestión de emociones y entonces tampoco vamos a hablar de inteligencia emocional como tal, pero sí dar un tip, ¿vale? Sí vamos a dar tips en cómo esas emociones implican en el estado comunicacional, porque dentro de la comunicación verbal, ¿vale? Está nuestra emoción, ¿vale? Está nuestra entonación en ese momento. Y luego dice diagnosticando sus necesidades para satisfacerlas. A veces la comunicación, al no ser muy consciente, ¿a qué me refiero? Es muy importante estar aquí y ahora, ¿vale? Dentro del proceso de comunicación. Entonces, cuando yo estoy aquí y ahora, puedo estar con la otra persona o personas o equipo o clientes o clientas. Entonces, lo que yo puedo hacer es, si yo estoy presente, estoy escuchando, que es una parte de la comunicación, estoy preguntando, que es una parte de la comunicación, estoy observando, estoy detectándome a mí también, ¿no? No me pierdo de vista nunca. Es más fácil diagnosticar y atender a las necesidades de los demás, ¿vale? Porque esto es una parte de la comunicación muy importante, es decir, si yo estoy con un cliente externo o interno, pues evidentemente, ¿qué es lo que necesita de mí? ¿Cómo me puedo comunicar mejor? ¿Qué lugar vamos a escoger para comunicarnos mejor? ¿Qué palabras voy a escoger para comunicarnos mejor? ¿No? Y eso conlleva pues una presencia muy real, ¿no? Del aquí y el ahora. Esto también lo trabajaremos. Uno de los terceros objetivos es determinar las habilidades de comunicación a través de los elementos claves. El concepto de comunicación es muy complejo. No es solo hablar, como decía al principio, no es solo emitir sonidos, como podría ser la intención comunicativa, aunque no verbal, pero al ser tan complejo sí que vamos a desgregar, o sea, sí que vamos a ir puntito por puntito de todas esas claves que hay que tener en cuenta para ser una buena comunicadora, un buen comunicador. Es decir, la oratoria, que también la habéis trabajado en otros cursos, la oratoria tiene que ver en cómo manejo todos esos elementos, ¿vale? De la comunicación claves. Cómo manejo la escucha, cómo manejo la gestión emocional, cómo manejo la asertividad, cómo manejo la comunicación verbal y no verbal, cómo manejo la escucha, cómo manejo la empatía, cómo manejo un montón de elementos que tienen que ver con ese gran concepto complejo, ¿no? Que es comunicar. Porque claro, si definimos la comunicación como se define teóricamente y básicamente,
pues evidentemente nos quedamos cortos, ¿no? Emisor, receptor, canal, ¿verdad? Pero bueno, esto es la teoría. El emisor tiene que estar muy bien preparado, el receptor tiene que tener un entorno también adecuado, y bueno, y el mensaje tiene que ser claro, ¿verdad? Y bueno, pues todas estas cosas que surgen de la pregunta, ¿no? ¿Qué elementos claves habría que tener para comunicarnos adecuadamente? Uno de los 4 objetivos, el cuarto objetivo sería aplicar correctamente los principios relacionales de los contactos profesionales con el fin de gestionar adecuadamente su perfil comportamental, favoreciendo una misma visión. Toma ya, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Bueno, vamos a hablar también de perfiles comportamentales. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque cada uno no nos vamos a meter en motivación comportamental, en creencias y valores personales, ¿vale? Esto se puede nombrar porque dentro de la comunicación es muy importante tenerlo en cuenta, pero nos vamos a basar en perfiles comportamentales porque el comportamiento es lo más fácil de ver, es lo más fácil de reconocer y por lo tanto con ciertos tips de estilos de comportamiento vamos a saber cómo comunicarnos y cómo no comunicarnos con ciertos perfiles de comportamiento. Pasaremos primero por un primer análisis, es decir, cuál diría que es mi perfil de comportamiento, no solo a la hora de comunicarme, sino de comportarme de forma general, pero también de comunicarme, y cómo identificar los perfiles de comportamiento de otras personas, ¿no? Con lo que conlleva trabajar la adaptación comunicacional, ¿no? La proactividad comunicacional y la adaptación comunicacional. ¿Cómo me puedo adaptar a la comunicación que necesita el otro porque tiene estos comportamientos determinados, ¿no? Y esto con una herramienta que también veremos, que es una herramienta que utilizan muchas empresas, es muy sencilla, es rápida, es eficiente, ¿no? Que esto en nuestras empresas, pues ya sabemos que es muy importante, ¿no? La eficiencia, la eficacia, la flexibilidad, la adaptación, la proactividad, ¿verdad? Todos estos conceptos que parecen soft skills, pero que, bueno, son muy importantes dentro del concepto de la comunicación en general, pero en la comunicación más, ¿no? Porque constantemente estamos proyectando y esto hay que manejarlo, hay que gestionarlo, hay que integrarlo, hay que trabajarlo, ¿no? Muy bien. Y uno de los últimos objetivos sería conocer las herramientas y técnicas que facilitan la relación social o comunicación, empleándolas como apoyo en nuestras relaciones con el cliente interno y externo, ¿vale? Es decir, aquí es donde, bueno, cuando hablamos de herramientas y técnicas, hablamos de fórmulas, hablamos de algoritmos muy concretos dentro de la comunicación, ¿no? Y en comunicación es muy importante hablar como de dos polos, ¿no? Ya que hablamos de herramientas y de técnicas, de dos polos cruciales. Es decir, por una parte es muy importante la intuición humana para no perdernos de vista mientras estamos comunicando un mensaje y al mismo tiempo estamos observando al otro y de esa manera ir adaptándonos. Este sería un polo, ¿no? La adaptación constante, la flexibilidad constante que yo tengo que tener con la otra persona para adaptar el mensaje, adaptarme a mí, adaptar las condiciones que nos rodean para que esto llegue, ¿no? Para que la comunicación llegue perfectamente. Entonces, por una parte estaría la adaptación, pero por otra parte, en igual de condiciones e igual de importante, estaría cuando damos una fórmula en la comunicación, seguirla al pie de la letra. Es decir, al mismo tiempo que me estoy flexibilizando y adaptando, también tengo que utilizar las herramientas y las técnicas de forma, y esto también lo diré, lo repetiré varias veces, de forma muy... Vamos, yo siempre digo que las fórmulas que nosotros extraemos en las habilidades personales o de gestión son como la repostería, es decir, 100 gramos más de harina o de azúcar estropean totalmente
la fórmula, ¿no? Es decir, se tiene que seguir según la fórmula. Entonces, en función de esto, estamos hablando de dos polos, las polaridades también hablaremos, porque al mismo tiempo que me tengo que adaptar y flexibilizar, pues evidentemente tengo que seguir las fórmulas. Y hay algo que yo he aprendido, y esto es un tip que os adelanto, ¿vale? Es algo que yo he aprendido con respecto a las habilidades personales y de gestión. Y es que no solo es importante tomar conciencia a nivel personal, es decir, me comunico así o hago las cosas así o tomo decisiones de esta manera, ¿no? O me gestiono emocionalmente así. No solo es tomar conciencia, que ya es muy importante, es el primer paso, sino que yo me tengo que hacer cargo, ¿vale? Y esto es otra técnica de la cual hablaremos, hacerme cargo, ser responsable. ¿Y qué es hacerse cargo? Hacerse cargo es de aquello que pasa en mi entorno, a nivel de comunicación, por ejemplo, ver de lo que me puedo encargar, ¿vale? Ver qué es lo que puedo cambiar, ver qué es lo que de lo que me tengo que responsabilizar, ¿no? Pero no porque es culpa mía, que esto a veces surge en nuestros cerebros, este tipo de conceptos, ¿no? Sino porque soy responsable. ¿Y hasta dónde soy responsable? ¿No? ¿Hasta dónde llego? ¿Cuál es mi círculo de influencia en ese hacerme cargo? Y en la comunicación esto es muy importante porque una de las reglas, por ejemplo, ya os adelanto que la responsabilidad de la comunicación siempre es del emisor, ¿vale? Siempre es del que empieza a comunicarse, del que quiere hacer llegar un mensaje. Entonces, partiendo de ahí, ¿de qué me puedo hacer cargo de todo lo que pasa, ¿no? En el proceso comunicativo o en el proceso de cualquier habilidad, ¿no? Y por último, se tiene que sumar a esta fórmula no solo tomar conciencia, no solo hacerme cargo, sino también hacer cambios. Es decir, hay un límite, hay un límite. Y es, si esto no me funciona, me doy cuenta, me hago cargo, ya sé de lo que me puedo hacer cargo, ¿no? De qué cosas o qué pasitos me puedo hacer cargo? Y estas dos cosas las tengo claras. Lo siguiente es ponerme un límite, no volver a hacerlo así y empezar a hacerlo como he aprendido. ¿Me explico? Es decir, es una fórmula muy general, la volveré a repetir, la trabajaremos, pero sí que es cierto que en esta era en la cual nos hemos dado cuenta los psicólogos y psicólogas que es tan importante los límites, son tan importantes los límites para no caer en la desidia, para no caer en el aburrimiento, para no caer en la desmotivación y para promover el cambio y la evolución, ¿vale? Por contra, evidentemente esta fórmula es muy importante. Ayer estaba leyendo un informe que me pasaron sobre el guilt quitting, ¿vale? Que es la renuncia silenciosa de la cual habréis oído hablar mucho en las empresas. Y es este estado, ¿vale? En el cual, bueno, pues tenemos personas, o incluso podemos ser nosotros en momentos de nuestra vida laboral, ¿no? En la cual nos implicamos en nuestro trabajo, hacemos nuestro trabajo, cumplimos con nuestros objetivos, pero hasta aquí llegamos. Es decir, no nos comprometemos en hacer más allá, es decir, en hacer un esfuerzo extra, en hacer una tarea extra. Entonces, no podemos decir que estas personas o nosotros incluso hemos, hemos faltado a nuestras funciones, ¿vale? O a nuestra misión principal del trabajo, pero sí que es cierto que no damos más allá, ¿no? Y esto también, esta renuncia silenciosa, conlleva estados emocionales pues un poco de desidia, de desmotivación, porque como no estamos haciendo ahí una lucha, ¿no? Por mejorar o por cambiar o por dar otro paso excelente en nuestro puesto de trabajo, pues evidentemente nos puede llevar a estar renunciando poquito a poco hasta que nos aburrimos, ¿no? Y ponía algunos tips para que esto no pasara, ¿no? Y esto es algo que está trayendo mucho este salto conceptual entre implicación y compromiso en el trabajo, ¿no? Y esto hay que estar atentos. Bueno, pues
para esto la comunicación también sirve mucho, ¿no? Hay que estar muy atento para que, evidentemente, cuando yo tome conciencia, yo me hago cargo y haga cambios de verdad, aquí conlleva mucho compromiso personal y mucho límite personal. No, es que esto no lo puedo seguir haciendo así, ¿no? O sea, no es que no tengo tiempo, no es que no me he dado cuenta, no es que no he aprendido lo suficiente, no es que no he podido, no. En nuestra vida es importante ponernos límites, ¿vale? Para que todas estas técnicas y herramientas puedan llevarse a cabo y que marquen una diferencia en nuestro puesto de trabajo. Entonces, por una parte, no solo conlleva implicación, sino que conlleva compromiso, conlleva límites y conlleva un trabajo personal muy diferente a esta renuncia silenciosa de la que hablan mucho últimamente muchas empresas, ¿no? Bueno, esto en cuanto a objetivos, ¿vale? Entonces, mi siguiente propuesta es explicaros un poquito los diferentes módulos que están partidos en estos 4 días que decía Noemi, el 17, el 21, 24 y 27, de 4 a 7 de la tarde, de 16 a 19 de la tarde, 3 horitas para un trabajo online, creo que bueno, es suficiente. Y de hecho sí que yo os voy a pedir, si no, a no ser que sea imposible, os voy a pedir que abramos las cámaras, abriremos las cámaras y los micrófonos para participar, ¿vale? Bueno, un primer punto va a ser el código personal. Y bueno, esta es la parte que os comentaba que vamos a trabajar internamente, ¿vale? Mi mapa mental no es el territorio. En PNL, por ejemplo, decimos mucho que mi mapa no es el territorio. Vamos a analizar muy profundamente cómo funciona nuestro mapa mental a nivel de comunicación, pero también en general, cómo funcionamos a nivel de procesos, si hablamos de forma más general, más específica, teniendo en cuenta que el cerebro hace 3 cosas, ¿vale? El cerebro lo que hace es generalizar, memorizar y resumir. Entonces, pues bueno, en función de esas 3 cositas que hace nuestro cerebro, cómo se forma nuestro mapa mental, cómo utilizamos esos filtros back que decimos abajo para ver el mundo o la realidad. Y bueno, también vamos a explicar en qué se basa el modelo iceberg, ¿vale? Cómo vemos ese 5% de comportamientos y todo lo que hay debajo, ¿no? El iceberg, por ejemplo, lo que hace es, básicamente mostrar ese 5% de comportamientos y bajo todo lo fuerte, lo grande, ¿vale? Que hay en la persona, ¿no? Sus creencias, sus valores, sus paradigmas, sus intenciones, sus motivaciones, sus actitudes, ¿de acuerdo? Luego veremos la cadena de comportamiento, es decir, no solo es importante ver cómo funciona mi mapa mental, sino además, evidentemente, cómo me estoy comportando, ¿vale? O sea, ¿y cuál es el resultado de esos comportamientos? O sea, ¿de dónde está la base, ¿vale? Para comportarme como me comporto. Esto sería un poquito lo que vamos a ver, la curva de Williams-Bridge en el proceso de adaptación y cambios en mis habilidades. Es decir, este primer módulo que bueno, igual nos lleva 4 horas y algo, ¿vale? 4 o 5 horas, nos va a llevar a ese primer análisis. En esta primera parte también lo que vamos a hacer es mucho analizar vuestros puntos fuertes y vuestras áreas de mejora, y de ahí partiremos dando toda la formación, ¿no? Referida a cada módulo. Entonces, vamos a hacer como un análisis DAFO. No sé si conocéis este análisis DAFO personal que tiene que ver con oportunidades, dificultades, tiene que ver con amenazas, tiene que ver con fortalezas, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño análisis DAFO personal y de ahí partiremos con toda la teoría, ¿no? Entonces, os dará la sensación también de que estáis participando o que estáis presentándoos aún, ¿no? Pero bueno, desde ahí ya se va a partir con toda la teoría para no tener que hacer pues este tipo de clases magistrales que os comentaba, ¿no?
en ese concepto. ¿Qué más vamos a ver en este primer modelo? Pues bueno, vamos a ver sobre todo qué investigaciones conllevan el cómo funcionamos neurológicamente, más profundamente, qué mecanismos neuróticos, por ejemplo, utilizamos para proyectar, no ir directos al grano en una comunicación, mostrarnos cómo nos mostramos, ¿no? Porque la comunicación es un proceso de exposición, entonces cómo nos mostramos, cómo no nos mostramos, cómo nos mostramos con esos introyectos que son como paradigmas, metamodelos, ¿vale? Que utilizamos para relacionarnos con el mundo. Esto también lo vamos a ver aquí, ¿no? Y sobre todo aquí lo que vamos a hacer es preguntaros desde tu punto de vista, ¿vale? ¿Cómo mejorarías tu comunicación, ¿vale? Sin haber entrado en esas herramientas, esas técnicas y esas claves, ¿cómo mejorarías tu comunicación, ¿no? Para luego realmente cotejar y decir, jolín, claro, es que aquí están estas herramientas y están estas claves y están estos componentes, ¿no? Y yo lo hago así, ¿no? Fíjate, o yo quiero mejorar hacia aquí. O también darnos cuenta que también esto es muy importante y hay que señalarlo como punto verde, ¿vale? Es cuántas cosas, jolín, ¿no? A través del curso, cuántas cosas hago bien, por ejemplo, ¿no? Y no me había dado cuenta y tienen este nombre, ¿no? Es decir, cuáles son esas fortalezas que yo ya hago, yo ya despliego en mi habilidad comunicativa y que no me había dado cuenta. Y esto es muy importante señalar también, ¿vale? Y tienen este nombre, o se hacen así, o se hacen así, ¿no? Entonces, esto también para sellarlas en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Porque el sellar una cosa que yo hago bien es muy importante para seguir haciéndolo. ¿Ok? Muy bien. Esto sería esta primera parte. Luego vamos a continuar en un segundo módulo, ¿vale? Donde yo os pregunto sobre todo por qué te comportas como te comportas a nivel comunicativo, ¿vale? Y aquí incluso vamos a ver esos modelos comportamentales basados en el DISC. ¿Por qué? Porque en un golpe de vista, intuitivamente yo también necesito ver cómo se comunica la otra persona, ¿de acuerdo? Cómo lo hace la otra persona para adaptarme lo mejor posible y poder de esa forma llegar al objetivo, ¿vale? La orientación en la comunicación, los puntos críticos en el proceso comunicativo, es decir, qué barreras tenemos, internas y externas. Internas lo habremos visto mucho en el primer punto, en el primer módulo, ¿vale? Y externas sobre todo, pues si yo tengo que decir algo muy importante y quiero que se quede como muy sellado o quiero tener una conversación muy poderosa, como se llama, ¿no? Conversaciones, por ejemplo, de feedback de 360 grados, una conversación con un cliente, pues evidentemente no voy a tener una conversación de pasillo, ¿vale? Voy a elegir el lugar. ¿Qué barreras externas hay? Pues barreras externas hablaremos que no es lo mismo comunicarse como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, online, que face to face, que vía chat interno, es decir, tenemos tantos medios de comunicación que a veces tampoco sabemos cómo utilizarlos. Es decir, si yo tengo algo muy importante, el otro día me contaban, ¿verdad? Yo tengo algo muy importante que decir y quiero que me contesten rápido o deprisa, pues no envío un mail con 20 banderitas rojas, ¿no? Cuando yo necesito que me contesten inmediatamente, voy a utilizar otros medios, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, por ejemplo, utilizamos mucho ahora los chats internos, o sea, lo que son el WhatsApp para trabajar, ¿no? Pero a lo mejor esto tampoco tiene, el WhatsApp tampoco tiene, o cualquier chat interno tampoco tiene una respuesta inmediata, porque dependemos de que la otra persona evidentemente lo pueda ver o no ver, ¿no? Pero si ya hay una llamada, ya hay un chat y ya hay un mail, pues posiblemente esta persona piense que es importante, ¿no? Entonces, bueno, también cómo establecer esos códigos con otras personas para que llegue la comunicación, ¿no? Entonces, a todo esto se refiere con barreras internas y externas, ¿no? Yo me acuerdo que hicimos
en la universidad hicimos un equipo de investigación, investigamos todos estos medios de comunicación hace muchos años. Lo que son las videoconferencias no estaban tan preparadas, ¿no? Esto es algo con lo que hemos avanzado muchísimo desde la pandemia, gracias o desgraciadamente a la pandemia, ¿no? Esa forma de comunicarnos. Y nos dimos cuenta, bueno, os envío una pregunta retórica, ¿no? Que os contestéis vosotros, ¿no? ¿Cuál creéis que era el medio de comunicación que más impacto tenía, ¿no? Hablando de teléfono, videoconferencia, chats internos o externos, face to face, ¿vale? ¿Cuál tenía? Bueno, pues el impacto tiene que ver con la comunicación no verbal. Es decir, cuanta más comunicación no verbal tenga contacto con ese proceso, es decir, el face to face era lo que más impacto tenía. Pasábamos luego a la videoconferencia, luego pasábamos por el teléfono, porque aunque no teníamos face to face, o sea, no teníamos una visión, pero teníamos la voz, que sigue siendo un componente verbal, ¿vale? Y luego lo último, pues son los mails, los chats, ¿vale? Claro, yo os hago otra pregunta. Imaginaros por qué necesitamos, ¿vale? Por ejemplo, en los chats, los emojis, ¿no? O los GIF de ahora, pues evidentemente porque como nos falta esa comunicación no verbal, que tiene más impacto, necesitamos completar nuestros mensajes, ¿vale? Con todos esos emojis, ¿no? Cada uno utiliza más o menos, dependiendo de su estilo de comunicación, pero es una manera de complementar la comunicación emocional que conlleve mi mensaje, ¿no? Porque, pues bueno, solo un mensaje, un mail es muy frío, ¿no? Y luego, pues determinamos que los mails realmente solo se debían utilizar para, con únicamente 3 líneas de desarrollo, porque la gente no lee más de 3 líneas en un mail, adjuntar información. Es decir, te explico básicamente cuál es la información que yo te paso y automáticamente te adjunto la información. Y esto es un poquito los resultados que obtuvimos en esa investigación, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque las barreras están ahí, ¿vale? Al final, el no estar físicamente es una barrera. El canal telefónico es una barrera. Cualquier cosa que nos impida estar físicamente observándonos y mirándonos es una barrera. De hecho, por ejemplo, en terapia, es algo que no he puesto en mi currículum, pero ahora mismo me estoy especializando en terapia Gestalt. Entonces, en terapia, por ejemplo, no solemos hacer terapia online, ¿vale? Porque nos falta muchísima información. Sí que cuando estuvimos en pandemia tuvimos que hacer terapia online porque no había otro remedio y había que atender muchas cosas, muchos estados emocionales importantes a cuidar y no teníamos otro medio. Pero siempre hemos procurado en terapia hacerlo presencialmente. O sea, la terapia se tiene que hacer presencial, ¿no? Porque necesitamos ese punto, ¿no? ¿Qué nos proporciona este medio a pesar de esta barrera comunicacional que diferentes personas de diferentes sitios nos podamos conectar? Y esta conectividad también es importante, ¿no? En temas como estos. Vale, también hablaremos del apadrinamiento positivo, neutro o negativo, muy importante dentro de la comunicación, ¿no? ¿Qué significa y lo dejo ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué significa un padrino, ¿no? O una padrina, ¿qué función tiene, ¿no? Pues esto en la comunicación también es importante, ¿no? Es como cuando una persona entra nueva a trabajar, cómo se le apadrina, ¿no? Cómo se le acoge, podríamos decir, ¿no? Y en la comunicación, si no existe el apadrinamiento o se da uno de los dos apadrinamientos, pues esto hay que, ¿no? Conscientemente, como autoconocimiento, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, la productividad comunicacional. Trabajaremos el tema proactivo, es decir, qué significa ser proactivo y cómo esto afecta a la comunicación. Entiendo que, bueno,
La mayoría conoceréis el término proactividad, si no lo trabajaremos, pero cómo esto afecta a cómo llega el mensaje, al cómo impacta, al cómo lo cuido, al cómo lo envuelvo, a cómo me expongo, a cómo, ¿vale? Hay como si se hace una buena planificación previa a lo que voy a decir, cada uno justo con el mensaje que se va a dar, evidentemente vamos a provocar que el mensaje llegue o no llegue, ¿no? Como partes responsables de la comunicación. Y luego, como última instancia, ¿vale? Trabajaremos este módulo, las habilidades comunicativas internas para ese transporte externo del mensaje, ¿no? La escucha activa, incluso hablaremos de la escucha empática, ¿vale? Que es mucho más que la escucha activa. Hay varios niveles de escucha. Fijaros, antes os decía que tenemos como hasta 60.000 pensamientos al día, ¿no? Y gestionar todo esto es imposible. Nosotros ya hablaremos de cómo funciona la mente consciente, la mente inconsciente, la mente biológica, ¿no? Y cómo esto afecta a la escucha. Porque no se trata solo de escuchar al otro, sino de escuchar mi diálogo interno. Pero también cuando estoy en el otro, parar ese diálogo interno que yo estoy teniendo, porque todo eso es interpretación, ¿vale? Es decir, hablaremos de los hechos y hablaremos de la interpretación y los juicios de valor de esos hechos, porque eso es como escuchamos, ¿vale? Y cómo saber separar esto para ser lo más fieles al mensaje que nos están enviando que queremos enviar, ¿vale? Porque todo está cargado de interpretación. Entonces, teniendo en cuenta de que todo está cargado de interpretación y todo está cargado de juicios de valor, pues oye, vamos a ver, ¿vale? Cómo cuidando esto, nuestra comunicación es pues lo más neutra posible, que va a ser que no es un concepto viable dentro de la persona, ¿no? Porque todo es subjetivo, todo es subjetivo. Entonces, pero bueno, no hacerlo lo más objetivo posible, porque esto no funciona así, todo está cargado de juicios de valor e interpretación, pero sí que la comunicación sea a través del feedback lo más neutra posible o lo más veraz posible con respecto a la otra persona, ¿no? Y para eso la comunicación se tiene que basar en el sistema bidireccional. O sea, cuando nosotros únicamente lanzamos un mensaje unidireccional, prácticamente lo que estamos haciendo es informar, ¿vale? Mucha gente me dice, Carolina, pero yo ya he puesto el papelito en el tablón de anuncios y digo, es que eso no es comunicar, eso es informar, ¿no? Entonces, cuando la comunicación es unidireccional, estamos básicamente informando, ¿vale? Desde nuestro mapa mental, desde nuestra información, estamos informando, ¿vale? No estamos comunicando. Comunicando conlleva un proceso bidireccional. Y vamos a ver en este módulo cómo provocar ¿no? Este sistema bidireccional que muchas veces no lo provocamos. El proceso empático, bueno, esto lo vamos a trabajar, esto es chulísimo, yo disfruto muchísimo en este proceso porque, bueno, nos vamos a poner una nota de cómo somos de empáticos, porque eh, también confundimos mucho, muy bien, Marga, muchas gracias, confundimos empatía con simpatía, ¿vale? Entonces, vamos a distinguir estos conceptos porque mucha gente cuando se lanza a decir, oye, yo soy muy empática, pero no sé si ponerlo en fortaleza o debilidad porque a veces me paso de empatía y digo, entonces no es empatía, es simpatía, ¿no? O haremos esta distinción de términos y trabajaremos el proceso empático, ¿de acuerdo? Porque todo empieza desde lo que es mi código personal hasta, evidentemente, lo que significa ser empático. Hablaremos de la comunicación verbal, qué conceptos conlleva la comunicación verbal. Hablaremos de la comunicación no verbal, qué conceptos conlleva la comunicación no verbal, todos, en general, porque hay varios conceptos que no se nombran normalmente y son muy importantes a la hora de comunicarnos. La autogestión efectiva. ¿Por qué hablo de autogestión? Bueno, esto es hablar de inteligencia emocional, básicamente, pero más de cómo las emociones nos afectan en el impacto comunicacional, ¿vale? Porque, bueno, no es lo mismo decir, escucharme, Noemí,
está escuchando nuestra charla, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, informaros que Noemi está escuchando nuestra charla. ¿Os dais cuenta de la entonación, de la tonalidad, ¿no? La primera emoción era como de secreto, como de, ¿no?, impacto, y el segundo simplemente era informaros de que de esto de Noemi, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo implica la inteligencia emocional en la comunicación? Y luego vamos a ver, como si dijéramos, la guinda del pastel en la habilidad comunicativa, que es la asertividad. La asertividad es la base de la negociación, la asertividad es la base de la gestión de conflictos, la asertividad es la habilidad de comunicación más importante para salir de nuestros mecanismos neuróticos que no nos dejan proyectarnos y exponernos de la mejor manera posible. Entonces, para mí es una habilidad dentro de la comunicación, una clave dentro de la comunicación chulísima, y que cuando la empezamos a dominar, y la asertividad, por ejemplo, tiene un algoritmo muy claro, tiene una fórmula estupenda que cuando yo lo llevo a rajatabla, es decir, cuando yo la cumplo a rajatabla y la vamos a trabajar, porque tenemos tiempo en 12 horas, la vamos a trabajar persona por persona, situación por situación, porque cada uno pondréis vuestra situación, eh, para poder expresarnos, para poder gestionar ese conflicto, para poder gestionar esa negociación. Y es la guinda del pastel para cualquier proceso comunicativo, ¿no? Y cualquier proceso relacional y social. Entonces, terminar con esta habilidad va a ser algo que os vais a llevar muy potente dentro del curso, que incluso os podéis llevar esa fórmula en un post-it, guardarla en el bolso, guardarla en la cartera, guardarla en el bolsillo, y cuando estéis en un momento crítico sacarlo y decir, estos son los pasos que tengo que seguir, ¿no? Hasta que yo, como anécdota, empecé a utilizarla con proveedores, ¿no? Donde tenía que gestionar, un poco negociar precios y gestionar límites y a veces conflictos también. Y empecé a utilizarlo de forma escrita, ¿no?, para que se me fuera integrando dentro de mi cerebro. Y sí que es cierto que depende mucho de la emocionalidad, es decir, si yo tengo ciertas emociones que me impulsan, ¿no?, pues puede ser enfado, o puede ser indignación, o puede ser, ¿no?, cuando tengo estas emociones me cuesta más aplicarla, evidentemente, somos humanos, pero cuando estoy equilibrada, ¿no?, y tengo ciertas emociones más estables, pues evidentemente la asertividad es muy fácil que surja, y el resultado de cuando yo me comunico asertivamente a cuando yo no lo hago asertivamente es brutal. Bueno, vosotros lo vais a comprobar, ¿no? Hay como una diferencia, ¿vale?, muy importante en la reacción del otro, ¿vale?, en la reacción del otro. Y bueno, también aprenderemos a ver esas reacciones, ¿no? Es decir, esas sutilezas. Me voy a centrar mucho, por eso me gustaría mucho que cuando empezáramos la formación abrierais todas las cámaras, porque de esa manera nos vamos a poder ver, nos vamos a poder observar, vamos a eliminar esa barrera y vamos a poder ver la sensibilidad que requiere también la observación en la comunicación, ¿vale? Y bueno, esto sería un poquito todo lo que conlleva, ¿vale? Esto sería un poquito todo lo que conlleva este curso. Así que bueno, ahora os doy la oportunidad, me gustaría que todo lo que hemos dicho, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna cuestión que os pueda aclarar, no sé si os gustaría saber alguna cosita más. Bueno, Deciros que Carolina, para mí es muy difícil la unidireccionalidad. Me ha sido muy difícil no abriros algún micrófono y haceros alguna pregunta, pero ese va a ser la tónica, ¿vale? sí, 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 sobre todo trasladar esto. A ver, ahora estabas como un poco contando esa parte teórica que también es necesaria, yo creo, en esta formación, pero que esta no va a ser la metodología ni mucho menos de la formación, como bien contabas, va a ser bastante participativa, vamos a estar todos con la
con las cámaras no es lo mismo la dinámica de una formación que la dinámica de un webinar. Eso tenemos que tenerlo también todos muy presentes. Entonces, nada, abrimos ese turno de dudas y preguntas. Si alguno tiene alguna, podéis escribirla en el chat y Carolina os comentará más. No sé si algunos estáis con alguna duda de, oye, ¿cómo se va a trabajar esto en la formación? O alguna duda que tengáis igual hasta a título personal en vuestra situación, no sé, aprovechar ahora en los pocos minutos que nos quedan antes de que cerremos. De hecho, mientras, si alguien quiere preguntar, haremos, si el programa lo permite, haremos grupos de trabajo, ¿vale? Es decir, donde trabajaremos incluso en equipo, ¿no? Y a ver cómo nos comunicamos ahí también. Cómo nos comunicamos ahí también, ¿vale? Sí. Bueno, yo por romper el hielo te voy a lanzar una pregunta y es que me gustaría saber cuál va a ser un poco como el hilo conductor de todo lo que es el contenido de esta habilidad de la comunicación en esta formación. ¿Cuál va a ser ese hilo conductor? El hilo conductor va a ser una técnica, porque claro, cuando hablamos de comunicación, parece que, bueno, parece no, hablamos de algo muy intangible, ¿no? Tenemos la sensación de que hablamos de algo muy intangible. Por eso me gusta hablar mucho de técnicas y herramientas, porque parece que lo bajamos a la realidad, al terreno, ¿no? Del día a día. Entonces, el hilo conductor va a ser la técnica OPE, ¿vale? La técnica OPE, de la cual hablaremos en la formación, es una técnica que conlleva mucha presencia, ¿vale? Mucha presencia y mucho estar aquí y ahora. Ha preguntado Ximena. Otra Sí. pregunta. ¿Cómo nos podemos adaptar o cómo reacciono al yo soy así que a veces recibimos de nuestro interlocutor o a veces también lo decimos, ¿no? Cierto. Jo, qué buena pregunta. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, ¿no? Como la canción de era Alaska, ¿no? Alaska Sí, o Mecano, no lo sé ahora mismo, ¿no? Es muy antigua, Alaska. es de Alaska. Bueno, el yo soy así no nos vale, ¿vale? Esto es algo, además yo soy muy taxativa con ciertas cosas, ¿no? Yo siempre digo que soy muy cariñosamente intolerante con ciertas cosas, es decir, hay ciertas cosas que no tolero, ¿vale? Con amor y con cariño te lo voy a decir y con mucha empatía, pero hay cosas que no tolero, ¿no? No es que seamos así, funcionamos así. Y como funcionamos así, podemos funcionar de otra manera, ¿no? No somos máquinas, pero sí tenemos una forma de funcionar en el mundo, aprendemos a funcionar de una manera en el mundo, ¿no? Para esto están los mecanismos neuróticos de los cuales hablaba en el webinar. Los mecanismos neuróticos no es que somos neuróticos, pero somos neuróticos de andar por casa, ¿vale? Nuestras neuras no son una enfermedad mental, son maneras de funcionar en el mundo. Entonces no nos sirve decir yo soy así, ¿no? Y para esto vamos a utilizar la asertividad, ¿no? Cómo de forma asertiva podemos ir marcando estos límites y decirle, a ver, no es que seas así, es que funcionas de esta manera y podrías funcionar de otra, ¿vale? Esto es algo que no, porque lo diremos o lo describiremos más en el curso, pero sí vamos a describir qué es temperamento, qué es carácter y qué es personalidad. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué es temperamento, qué es carácter y qué es personalidad? ¿Por qué? Porque mucha gente, diciendo yo soy así, lo, 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 lo engloba todo y no está todo englobado ahí, ¿no? Tenemos un temperamento, tenemos un carácter, que esto nos va a acompañar durante toda la vida, y luego tenemos una personalidad que es totalmente moldeable. Nosotros no nos comportamos ni tenemos la misma personalidad cuando teníamos 5 años que ahora con 40, 50, 30, XX. Entonces, esta frase tan totalitaria y tan que engloba a una persona no es válida. Entonces, no soy así, funciono así y puedo cambiar de funcionamiento, ¿no? Como un motor, puedo cambiar de funcionamiento. Entonces, ahí está el autoconocimiento, la autorreflexión, el autoanálisis para ver cómo puedo funcionar de manera diferente, ¿no? De qué me puedo hacer cargo para funcionar de manera diferente, ¿no? Entonces, así seguiré, no me vale.
Es algo que Bueno, se puede trabajar, desde luego. Nada, Carolina, yo os sí, estaba dejando ahí en la información también del curso en la página por si alguno quiere volver a consultarla, también el correo si tuvieran alguna pregunta. Y bueno, como ya hay gente que ya se ha ido desconectando también por hora, yo creo que podemos ir cerrando, si te parece. Nada, muchísimas darte las gracias también a ti, Carolina, por sacar un hueco gracias. para contarnos un poco toda esta información, parte de tu conocimiento que se trabajará ahí en la formación y a todos los asistentes también pues por estar hoy por la mañana con nosotros. Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y nada, que tengáis muy buen día. Hasta luego, Muchas gracias. gracias y felices Pascuas a todos.